Hola, este es un nuevo vídeo sobre la serie de piedras que ya sabéis que estoy haciendo. Me habéis pedido en muchísimos comentarios que hable de la obsidiana. Pues hoy le toca el turno a la obsidiana, tal y como me habéis pedido. Voy a decir en este vídeo cómo se usa, para qué sirve, cómo se limpia, cómo se carga. La obsidiana es una lava fundida, enfriada con tanta rapidez que no tuvo tiempo a cristalizar, y aunque lo parezca, no es un mineral, porque no está cristalina. Es una roca ígnea volcánica de alta dureza. Sus poderes son la protección, el asentamiento, la adivinación, la paz, las debilidades y los bloqueos. Nada puede esconderse a la obsidiana. Es una piedra muy poderosa y creativa. Ancla el alma a las fuerzas espirituales en el plano físico, poniéndolas bajo la dirección de la voluntad consciente y permitiendo que las energías espirituales se manifiesten en la tierra. El uso de esta piedra incrementa el autocontrol. La obsidiana negra obliga a enfrentar al verdadero yo, llevándote a lo profundo de la mente inconsciente en el proceso. Trae a la superficie los desequilibrios y las cualidades de la sombra para que puedan ser liberados, resaltando los factores ocultos. Magnifica todas las energías negativas que se puedan ser experimentadas plenamente y después liberadas. La obsidiana negra es protectora, repele la negatividad y dispersa los pensamientos poco amorosos. Facilita la liberación de viejos amores y ofrece apoyo durante el cambio. También otorga el don de la profecía. Su verdadero poder se encuentra en su magnetismo para sacar a la luz lo que está oculto, de manera que en nuestra vida cotidiana nos puede ayudar a resolver algún conflicto que estemos viviendo. Nos permite ser consciente de aquello que está dormido en nosotros, lo que significa, por ejemplo, que es un buen cristal para despertar nuestra sabiduría interior, para un examen, para una entrevista de trabajo, para solucionar algún problema, para salir de una crisis. Este es el huevo de obsidiana. Trabaja a nivel mental, físico, emocional, energético y espiritual. Se usa por la noche para dormir, ya que es una piedra lunar. Lo introducimos por el orificio externo de la vagina y contraemos para que recorra todo el canal de la vagina hasta llegar al cuello del útero. Dormimos con el huevo toda la noche y en la mañana, al empujar suavemente, lo recibimos con la mano cerca, con cuidado de que no se caiga, claro. Se pasa por el agua del grifo y se guarda hasta la noche siguiente. Al principio puede pasar que no salga en uno o varios días, pero si esto ocurre no te debes preocupar porque significa que algo se está moviendo interiormente. Aún así, si no quieres tener esa preocupación, ese miedo, también se le puede introducir, suele traer un orificio en el que se le puede introducir un cordón de algodón o de una fibra natural y poder tirar del huevo sin ningún tipo de problema, a modo pues de unas bolas chinas, por ejemplo. Lo lavas bajo el grifo con un jabón neutro, lo secas y ya lo tienes listo para usar a la noche siguiente. El huevo de obsidiana, por sus propiedades físicas, nos conecta con la energía de la tierra. Absorbe las energías densas que se materializan en el cuerpo como síntomas físicos o emocionales. Acelera los procesos de sanación del cuerpo, ya que mueve las aguas internas evitando el estancamiento de la energía. Aumenta el sistema inmune y moviliza el ki o energía vital, beneficiando a todo el organismo. Equilibra los chakras, principalmente el primero y el segundo, con sus correspondientes beneficios. Regula el pH de la vagina y fortalece la musculatura, previniendo infecciones. Abre memoria corporal, lo que nos permite acceder a las fuentes de bloqueos físicos y emocionales. Fortalece el suelo pélvico, previniendo incontinencia urinaria. A nivel emocional nos permite ver hasta dónde estamos y cómo nos relacionamos con nosotras mismas y con los demás. A nivel mental nos muestra nuestro sistema de creencias y patrones dominantes. A nivel espiritual nos conecta con la tierra. ¿Cuándo no se debe usar el huevo de obsidiana? Pues cuando se está menstruando o si hay algún tipo de sangrado, durante el embarazo o cuando se está dando el pecho, cuando se tiene enfermedades mentales agudas o se está tomando algún tipo de medicación,
o si estás recién operada, es decir, si has entrado en un quirófano para hacerte algún tipo de intervención, debes esperar 3 meses o hasta que tu sistema esté fuerte. Hay distintas maneras de limpiar la obsidiana. Una de ellas es colocarla sobre sal marina de grano gordo durante un periodo de media hora aproximadamente y luego colocarla bajo el grifo para que le caiga abundante agua limpia y secarla con un paño, con un trapo de fibras naturales. Otra manera es hacer el mismo proceso durante media hora más o menos sobre sal negra o la sal de la bruja, que también le va a ayudar a potenciar todas las propiedades que tiene la obsidiana. Si queréis que os diga cómo se hace la sal negra o la sal de la bruja, decírmelo en los comentarios y en un próximo vídeo os indico cómo se hace y para qué se usa. Otra manera de limpiarla es pasarla 7 veces por el humo del incienso. Te recuerdo que el humo debe impregnar la obsidiana. Una vez que la tenemos limpia, tenemos que ponerla a cargar y se pone al sol durante todo un día, aproximadamente 12 horas, y a continuación se deja toda la noche a la luz de la luna llena. Y así tendremos la obsidiana cargada con la fuerza purificadora de la luna y la energía del sol. Si necesitas usar la obsidiana o cualquier otro tipo de piedras y no es luna llena, otra manera de cargarlas es usando esta pirámide de varillas. La obsidiana libera los sentimientos a modo de que puedan ser transmutados, transformados en otras formas a través de expresiones creativas y así las podamos llevar a cabo. Tiene la virtud de guiar al espíritu por las zonas más oscuras del subconsciente. Son muy adecuadas para alcanzar las experiencias más profundas, absorbiendo las energías necesarias para arrojar al exterior todo lo negativo de nuestro ser. Bueno, pues si tienes alguna duda sobre todo lo que te he explicado sobre la obsidiana, aquí abajo me haces el comentario, me haces la pregunta y yo en la mayor brevedad posible te la respondo. Si quieres que hable sobre las propiedades de otra piedra, pues también me lo indicas en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo. Un beso.